Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes ahí en sus casas? Espero que muy bien. Les recuerdo, este es su programa Aprendo en Casa y yo soy la profesora de español, Gretel Ruiz Mejía. Me siento muy contenta de estar una semana más con ustedes. Pero antes de empezar, quiero recordarles que este próximo 25 de noviembre es el día del boyeo y la carreta. Entonces quiero felicitar a todos los boyeros en su día. Ahora sí, continuando con el tema de hoy, vamos a tratar el tema del análisis literario de la novela Robinson Crusoe. Pero antes de iniciar, ¿se prepararon? ¿Todavía no? Bueno, vamos a prepararnos primero. Vamos a prepararnos. Antes de empezar, ¿qué necesitamos? Cuaderno de español, muy importante para hacer sus anotaciones, pero si lo prefieren pueden utilizar hojas en blanco o rayadas. Un lapicero para tomar los apuntes. Sin embargo, si desean, pueden utilizar lápiz, así pueden hacer correcciones. Muchos colores para anotar los conceptos o incluso resaltadores para marcar todo lo que ocupen. Eso sí, deben tener mucha creatividad al hacer sus trabajos y una actitud positiva. No se les olvide invitar a todos los miembros de su burbuja social. Sí, hermanos, primos, tíos, todos son bienvenidos. Recuerden que acá, en este espacio, vamos a aprender todos. Y colóquense en el lugar de la casa donde se sientan más a gusto. Eso sí, cerquita del televisor para evitar distractores. Ahora sí, estamos listos. Ahora sí, listísimos para la clase. ¡Qué dicha! Bueno, pero recuerden que esos aprendizajes tienen una base previa, que sería el tema de la novela como género literario. Sé que ustedes lo recuerdan porque a lo largo de los años del colegio lo han visto, pero no está de más dar una repasadita. Vamos a ver un video sobre las características de la novela. La novela es un texto narrativo escrito en prosa, en el que se consignan de manera detallada los lugares, personajes, épocas y ambiente en los que se desarrollan las acciones. Y dentro del desarrollo de su narración se pueden incluir diferentes formas literarias aparte de la narrativa, como pueden ser poemas, cartas o informes, lo que hace a la novela un escrito complejo y variado. Los orígenes de la novela no son muy precisos, sin embargo, se remontan a los poemas épicos, ya que estos contaban historias de un modo preciso y minucioso, aunque también está influenciada por la dramática, tomando de ella la vida y los contrastes que ésta presenta. En sus comienzos, las novelas se escribieron en verso, aunque luego quedó establecida la prosa, y predominaron historias sobre caballeros, raptos, naufragios, guerras, piratería o milagros. Posteriormente, los relatos no solo aumentaron su extensión, sino que empezaron a incluir tonos de humor y en ocasiones de erotismo. El término novela proviene del italiano novel, que significa noticia, historia o cuento breve. Con esta palabra se hacía referencia a obras de ficción escritas en prosa, que tenían elementos históricos relacionados con una acción imaginada. Pero también proviene del latín novus, que significa novedad, y que fue utilizado para nombrar en Europa a esos relatos que por su estilo y extensión fueron una novedad en su época, como lo fueron el Decamerón de Giovanni Boccaccio. Las novelas se escriben en prosa, pues el verso se emplea para la poesía lírica y la dramática. Además, sus personajes son humanos y los hechos ocurren en un mundo real o en uno ficticio inventado por el autor. Por lo general, las novelas son narraciones de larga extensión, mucho más que otros tipos de textos narrativos como lo pueden ser los cuentos, los mitos, las leyendas o las crónicas. Dicha extensión es producto de los detalles particulares que tiene la historia, pues en la novela es posible dar a conocer muchos más rasgos de los personajes y de sus vidas.
Bueno, los repasos siempre nos ayudan a tener el tema más presente. Yo aquí estoy ya en la isla para empezar a analizar el tema de Robinson Crusoe. Pero ¿conocen ustedes la historia detrás de esta novela? No han leído la novela, ni conocen un poquito. Bueno, pues no podemos empezar a analizar si no conocen cuál es la trama, es decir, de qué trata esta novela. Entonces, para ayudarlos, les voy a pasar un pequeño video sobre la historia de la novela Robinson Crusoe. ¿Les parece? Robinson Crusoe es un joven de apenas 18 años, pero de una familia muy acomodada. Su padre le insiste que estudie leyes, pero él, muy tercamente, decide que quiere ser navegante. Entonces empieza a embarcarse en ciertas aventuras. En una de ellas va en un barco hacia Ginebra, pero tiene muy mala suerte. ¿Por qué? Porque un pirata los atrapa y lo convierte en un esclavo. Resulta que está de esclavo y tiene la oportunidad de escaparse con otro que se llama Yuri. Toma la iniciativa, huyen y son rescatados por un capitán portugués que los acoge en su barco y los lleva hacia Brasil a cambio de que Robinson le entregue a Yuri como esclavo y además a cambio de una piel de león que Robinson Crusoe había cazado. Cuando se establecen en Brasil, a Robinson Crusoe le va muy bien porque tiene unas plantaciones que prosperan, pero él no puede estarse quieto mucho rato y necesita más aventuras. Así que parte hacia África en busca de esclavos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Resulta que en el viaje él naufraga y se encuentra en una isla completamente solo, siendo el único sobreviviente. Él toma la iniciativa, agarra cosas, todo lo que le funcione, que estaba en el barco, y empieza a convivir solo en la isla. Crea una casa, crea sus propias plantaciones, sus propios animales y poco a poco va saliendo adelante. Al tiempo de estar ya solo en la isla, él construye una barca, pero resulta que esta barca es demasiado grande y no puede utilizarla. Luego construye otra un poco más pequeña y le funciona para intentar dar la vuelta a la isla, pero naufraga otra vez y agradece a Dios por haberse salvado de él. Pero cuando tenía 6 años de vivir solo en la isla abandonada que estaba cerca de Venezuela, se encuentran unas huellas que resultan ser de caníbales. En una de estas expediciones se topa con estos caníbales que tienen 2 prisioneros. Matan a uno y el otro sale huyendo hacia la dirección en que está Robinson Crusoe. Robinson Crusoe lo salva, ahuyenta a los caníbales y acoge a este nativo que le pone por nombre Viernes. ¿Por qué le pone por nombre Viernes? Bueno, porque ese fue en el día que lo rescató y no conocemos en toda la obra su nombre verdadero. Entonces ahora tiene compañía, está él y Viernes juntos. Al tiempo se encuentran con otro grupo de caníbales que llevan a 2 prisioneros y deciden ayudarlos. Uno de esos prisioneros resulta ser el padre de Viernes y el otro un español llamado Don Pedro, que habían sido capturados por estos nativos. Al rescatarlos celebran con una cena y decide Robinson Crusoe mandar tanto al padre de Viernes como a este español a recorrer la isla a ver si pueden rescatar a los otros españoles que estaban cautivos por estos nativos. Pero después de 8 días en que ellos se alejan con esta encomienda, llega un barco inglés. Resulta que se bajan los ingleses del barco y de nuevo Robinson Crusoe nota que hay varios prisioneros y decide rescatarlos de nuevo. Uno de estos prisioneros era el capitán del barco. ¿Por qué? Porque había sucedido un motín. En compensación, este capitán lo lleva a él y a Viernes de nuevo a Londres. Así es como Robinson Crusoe logra regresar a Londres después de 28 años, 2 meses y 19 días de estar estancado en la isla.
Bueno, son demasiadas aventuras las que les pasa a Robinson Crusoe. Imagínense estar 28 años en una isla desierta. Ay, yo no podría. Necesito hablar, bueno, terminaría hablando conmigo misma todos los días y a cualquier hora. Pero bueno, ahora sí, que ya conocen el argumento de esa novela, podemos empezar a analizarla. ¿Les parece? Bueno, pues vamos a la presentación. Este análisis va a ser sobre la novela Robinson Crusoe o las aventuras de Robinson Crusoe. Vamos a iniciar dando aspectos relevantes sobre el autor, Daniel Defoe. Él nació en Londres, Inglaterra, en el año 1660 y muere en el 1731. ¿Qué aspecto importante podemos rescatar de la vida de él? Bueno, en primer lugar, su primera novela la escribió en el año 1701 y 18 años después, en 1719, escribe la novela de Robinson Crusoe, que en realidad el nombre de esa novela es bastante extenso. Más adelante se los voy a decir porque no he logrado aprenderme. Es demasiado extenso, ya ustedes lo van a ver, pero por lo general se le suele llamar solamente Robinson Crusoe o Las aventuras de Robinson Crusoe. Ahora vamos a analizar un poco el contexto histórico y social para poder entender mejor esta obra. Pues vamos a ver que en el siglo XVII y en el siglo XVIII en Inglaterra pues sucedía toda esta cuestión del puritanismo y la religiosidad. Es decir, las personas estaban enfocadas 100% en la religión, en hacer el bien. Pero resulta que en Inglaterra empiezan a suceder una serie de revoluciones y estos van a dar como resultado en que la gente va a interesarse únicamente en el crecimiento económico o va a enfocarse más en el crecimiento económico, por lo que van a dejar de lado esas ideas de religiosidad. Por lo tanto, en el siglo XVIII va a iniciar un espíritu utilitarista. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en que las personas se centraban en decir que las cosas eran buenas únicamente si tenían alguna utilidad, porque al ser útiles iban a dar felicidad a la mayor parte de la población y así era como se calificaba lo bueno de lo malo. Si era bueno es porque era útil y generaba felicidad. Y Robinson Crusoe o el personaje de Robinson Crusoe en la novela pues no va a estar ajeno a estas dos corrientes, va a estar ambivalente entre el puritanismo y el utilitarismo. Podemos ver la parte del puritanismo cuando él se reencuentra con Dios después de una enfermedad que tuvo muy grave. Él después agradece a Dios por dejarlo vivir. Pero también se puede ver en Robinson esa influencia utilitarista. ¿Cómo? Bueno, pues a través de todas las acciones que él realizaba para sobrevivir. Por ejemplo, el hacer una barca, el confeccionar sus herramientas, el hacer una rueda para afilar los cuchillos, todas esas herramientas y expresiones con sus manos para poder sobrevivir son parte de este sentido utilitarista. Pero para seguir recordando o para seguir entendiendo esta parte histórica, pues vamos a ver un video que nos va a presentar esos hechos históricos que tal vez no sabemos sobre Robinson Crusoe, tanto en la novela en sí como que inspiró a Daniel Defoe a escribir esa novela. ¿Me acompañan a verlo? Corre video. En el año 2000, la película El náufrago con Tom Hanks revivió una nueva versión de la primera novela inglesa Robinson Crusoe de 1719. En ese entonces, el texto más publicado después de la Biblia. Robinson Crusoe narra
y cito la portada del libro original: La vida e increíbles aventuras de Robinson Crusoe, de York, marinero, quien vivió 28 años completamente solo en una isla deshabitada, en las costas de América, cerca de la desembocadura del gran río Orinoco. La novela tuvo muchas adaptaciones cinematográficas. En primer lugar, el francés Georges Méliès dirigió la primera muda en 1902. Años más tarde, Luis Buñuel rodó una versión en 1952. También hubo una en el 75 con Peter O'Toole como personaje principal, y en el 97 otra con Pierce Brosnan también como protagonista. Las aventuras de Robinson Crusoe y su sirviente nativo llamado Viernes son un elogio del ingenio del hombre blanco y una exaltación del colonialismo. Pero, ¿existió un verdadero Robinson alguna vez? Es decir, ¿hubo realmente náufragos? Pues sí, y no solo uno, sino varios. El primero fue el capitán español Pedro Serrano, quien en 1526 naufragó en un islote del archipiélago de San Andrés, en Colombia. Estuvo 8 años hasta que fue rescatado en 1534. Otro fue un holandés que estuvo 2 años en la isla La Tortuga, al sur de Venezuela, después que los españoles mataran a sus compatriotas en un episodio de la Guerra de la Sal. Luego está el escocés Alexander Selkirk, quien discutió con su capitán y fue abandonado en 1713 en la isla Juan Fernández. Ahí permaneció más de 4 años antes de ser rescatado. Finalmente tenemos a Linder Hassenbosch, marinero holandés, quien el 17 de abril de 1725 fue condenado por sodomía, es decir, por ser homosexual, y como castigo fue abandonado en la isla Ascensión, en medio del Atlántico Sur. Al año siguiente, unos marineros británicos descubrieron su refugio, sus objetos y un diario personal, pero nunca se supo si fue rescatado o murió. Su diario fue traducido al inglés y publicado con el nombre Castigo de la Sodomía, que lo convirtió en un mártir de la diversidad sexual. De todos estos náufragos reales, el de la novela, o sea, Robinson Crusoe, es quien ha quedado como modelo, cuyo tema central es el naufragio, es decir, el hombre solo en una isla. Bueno, hay tantos elementos que podemos analizar sobre esta novela que por eso vamos a tener que dedicarle 2 programas, ¿sí? Este y el de la próxima semana, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Pero vamos ya a la presentación para continuar con los aspectos relevantes. Pues vamos a iniciar con la parte de la estructura. Pues Robinson Crusoe está compuesto por 26 capítulos, que lo dividí en 3 partes. En su introducción es cuando se cuentan todas las aventuras antes de llegar a la isla donde pasa la mayor parte de su vida. ¿Se imaginan ustedes estar 28 años? Ay, no, terrible. Bueno, también en esta primera parte es cuando él se empeña en ser un marino, a pesar de que su padre quería que estudiara leyes. Y también se da el naufragio, cuando él llega a la isla. En el desarrollo podemos ver las siguientes acciones: todos los esfuerzos y penas que él sufre o realiza en la isla, por ejemplo, el domesticar los animales, el hacer sus herramientas, el salvar a la gente, bueno, hizo tantas cosas. Además, la enfermedad que sufrió y su recuperación, que a raíz de eso es que él renueva esa relación con Dios, que lo tenía un poco olvidado. Entonces, a partir de ahí va a renovar esas creencias religiosas. También es cuando se da la parte de los caníbales,
y la llegada de Viernes, que va a ser su compañero, pero aparte de su compañero, pues también va a ser su sirviente, porque en la época era muy dado que existieran los hombres libres y los esclavos o sirvientes. Bueno, eso es una pena, pero era muy común en la época. Actualmente, pues ya no se da la esclavitud. Sin embargo, en algunos momentos hemos podido notar la trata de personas, que eso hay que denunciarlo porque es un delito. Llamar al 911 si conocen de algún caso. Pero bueno, no nos desviamos del tema principal, que es el análisis de la novela. Prosiguiendo, tenemos entonces la conclusión. Cuando Robinson Crusoe es rescatado finalmente y regresa a Inglaterra. A partir de ahí, él va a realizar muchos negocios que lo van a llevar a una prosperidad económica. Incluso se casa, tiene hijos, tiene nietos, pero su espíritu aventurero no se detiene. Por lo tanto, él vuelve a viajar a otras partes del mundo, incluso a la isla de donde salió. En este momento vamos ya al desafío. Pues como la próxima semana vamos a seguir con el análisis, les tengo como desafío dividido en 3 partes. Primero, leer la novela para que la próxima semana pues tengan más claro a qué vamos. Luego, escribir todo lo que vayan entendiendo sobre la novela, muy importante, que puedan plasmar en el papel todo lo que ustedes vayan entendiendo y así no se les olvida pues ningún detalle. Y lo siguiente es que este análisis que vamos a terminar la otra semana lo pueden aplicar a otros textos literarios, porque esto no es una camisa de fuerza. Incluso a textos no literarios se les puede aplicar un análisis similar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues entonces vamos ya a nuestra sección, el momento ortográfico de esta semana, para ver qué nos trae Juan. El otro día me acordé de algo que me dijo mi papá. Resulta que cuando él estudiaba, si uno escribía cantidades y en el centro llevaba una O, para no confundirla con el 0, entonces se le ponía una tilde, así, O. ¿En serio? En otras palabras, se tildaba cuando estaba entre cifras numéricas. Pero como les dije, eso ya no es necesario. Primero, porque es una conjunción que se puede entender por sí sola. Y segundo, porque la forma de escritura hacen que el 0 y la O sean muy diferentes, por lo que ya no hace falta. Recordad que nuestro idioma, según la Real Academia de la Lengua, trata de simplificar al máximo el español. Y las tildes se utilizan para diferenciar palabras o darle el acento correcto. ¡Va de nuevo! Y las tildes se utilizan para diferenciar palabras o darle el acento correcto. Pero en el caso de esta conjunción, no es necesario. Yo a veces me pongo a filosofar y así, a pensar como uno ve en libros clásicos, un español tan diferente. Seguro en 100 años va a seguir cambiando y habrán tildes que ya no se usen o no sé, palabras que se van a dejar de usar y que ahorita son muy comunes. Qué bueno sería tener una cápsula del tiempo, ir al tiempo de Quijote y hablar así. En algún lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero ni acordarme. No sé, o ir al futuro, ¿cómo irán a hablar en 1000 años? Pero bueno, ya me desvié del tema. Pero bueno, nada más recuerden que el idioma está vivo y en constante cambio. Ah, y que la O no se tilda. Bueno, muchas gracias a Juan por esa información muy importante del momento ortográfico. Precisamente, como él lo decía, el español no es una lengua muerta y está en constante movimiento, evolución, y hay que prestar bastante atención a las reglas nuevas que la Real Academia Española pues nos va dando, porque hay palabras que antes acentuaban y que luego ya no, o al revés. Entonces hay que estar actualizándose. Pero bueno, vamos ya a la parte de autoevaluación.
¿Qué aprendí el día de hoy? Siento que el tema de la novela me sirve para la vida cotidiana, el saber estas características, cómo está compuesto este género literario. Y sobre la novela de Robinson Crusoe, las historias que hay detrás de esa novela, cómo el autor se basó en estas personas reales para poder hacer su novela. ¿Creen que todo este aprendizaje les va a ayudar en algo? Pues yo creo que sí, por lo menos para cultura general. Pero bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha ido volando. Yo me voy despidiendo. Recuerden, la próxima semana continuamos con este análisis literario. Yo soy la profesora Gretel Ruiz y este fue su programa Aprendo en Casa. Recuerden, mañana a partir de las 8 de la mañana, matemáticas, y el próximo lunes a partir de la 1 de la tarde los estaré acompañando. Nos vemos.